José Domingo Zamanillo fue catedrático de la Escuela de Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia, donde llevó a cabo una ingente labor académica a lo largo de 35 cursos, entre 1971 y 2005. El profesor Zamanillo nos dejó ya hace algunos años, pero su impronta permanece en un grupo de profesores que le están recordando en nuestra serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial. En el programa anterior comenzábamos este homenaje al profesor Zamanillo, que hoy continúa con la presencia de otros dos profesores de esa importante escuela que creó en el ámbito de la ingeniería de fabricación dentro de la Comunidad Valenciana. Damos paso de nuevo al catedrático de Proyectos de Ingeniería de la Escuela de Ingenieros Industriales de la UNED, Miguel Ángel Sebastián. Estamos en el segundo programa dedicado a la figura del profesor Zamanillo, dentro de la serie Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, que es serie de programas que se realizan dentro de los espacios de la Escuela de Industriales de la UNED. El primer programa, quiero recordar que participaron los profesores Romero y Rosado a hacer una semblanza del profesor Zamanillo, y hoy tenemos como invitados a los profesores Jesús Seguí Linares y Juan Antonio García Manrique, los dos profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, el primero del campus de Alcoy y el segundo del campus de Camino de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia en el programa. Buenos días. Buenos días. Profesor Seguí, usted ha estudiado en la Escuela de Alcoy y posiblemente no tenga la referencia tan temprana como tenían en el programa anterior los profesores Romero y Rosado, de que casi el primer día que estuvieron al aula a cursar asignatura de tecnología mecánica ya tuvieron la docencia por parte del profesor Zamanillo. ¿Cuándo conoció usted al profesor Zamanillo? ¿En qué circunstancias? ¿Y cuál es su primer contacto con él? Bueno, buenos días primero que nada, y agradecer a la UNED y a ti personalmente por la deferencia y la iniciativa de, ensalzar la figura del profesor Zamanillo, que para nosotros ha sido verdaderamente muy querido, en realidad. Yo conocí al profesor Zamanillo, creo recordar, sobre el año 1986, en unas circunstancias un poco especiales y que me causó una impresión muy, dijésemos, impactante. Yo lo definiría como impactante. En aquel momento, la Escuela de Alcoy es una escuela de ingeniería técnica industrial, clásica de siempre, histórica. Sí, histórica, y se jubila el catedrático de tecnología mecánica en aquel momento. Y como siempre pasa, el catedrático era Julio Fernández Ferreiro, en aquel momento. Era catedrático que impartía las asignaturas de materiales y simultáneamente tecnología mecánica. El grupo 4. El grupo cuarto y corte básicamente materiales. Eran, no sé, era muy frecuente en todas las escuelas de Ingeniería Técnica Industrial de España que el grupo 4 está predominantemente desempeñado por profesores de origen, al menos de origen más material, más de tecnología de materiales, ciencias de materiales, que de tecnología mecánica. Pues esto no era una excepción. Y recuerdo perfectamente que en aquel momento, pues, hubo un intento por parte de profesorado del área de química por intentar colonizar, entre comillas, aquella área que les era afín, que eran materiales, y por lo tanto también colonizar indirectamente el área de ingeniería de fabricación. Bueno, pues en esas circunstancias conocí a Zamanillo en la defensa de, dijésemos, el área de conocimiento de ingeniería de fabricación junto con el profesor Carlos Ferrer, en decir que el departamento recién constituido en la Universidad Politécnica de Valencia garantizaba la docencia en lo que eran estas áreas de conocimiento, y que a partir de la antigua cátedra iban a desdoblar dos profesores, uno para materiales y otro para ingeniería de procesos de fabricación. Y bueno, en esas circunstancias, y la verdad es que el impacto fue, dijésemos, fuerte. Zamanillo era una persona de carácter, dijésemos, o de presencia imponente. Y la verdad es que frenó en seco aquella iniciativa que intentaba colonizar, y consiguió que universidad, a partir de esa cátedra, como decía, sacase 2 plazas, y a partir de ahí empezó la andadura, dijésemos, el proceso de fabricación de una manera autónoma y distinta, aunque con relaciones con la Escuela de Valencia. Correcto. Entonces empezó ahí, hubo un cambio, yo creo que radical. Yo recuerdo aquellos primeros momentos con verdaderamente incertidumbre, ¿no? No sabías dónde íbamos. Yo no conocía al profesor Zamanillo, la universidad, yo me había formado en la Escuela de Alcoy, por lo tanto desconocía, era un entorno distinto. Y que la primera impresión fue, ¿qué sabe usted de tecnología? Y yo, poco.
porque quiero recordar las clases que me daba el profesor Ferreiro, pues eran materiales 1 y tecnología mecánica, materiales 2. Claro. Esa era un poco la filosofía. Y a partir de ahí, pues bueno, pues dijo, nada, eso no. Aquí hay que cambiar, esto es ingeniería, y como ya creo que se citó en el programa anterior, los profesores Romero y Rosado, pues imprimió un carácter netamente científico y desde una perspectiva netamente de ingeniería, y no solamente de saber hacer, sino ya, dijésemos, con el rigor con las que Zamanillo trataba los temas. En su caso, el profesor García Manrique fue lo mismo que el profesor Romero Rosado, alumno directo del profesor Zamanillo, pero ya en una fase de su carrera ya de gran madurez, ya en los primeros años 90, ¿no?, del siglo pasado. ¿Cómo era el profesor Zamanillo como profesor? Sí, bueno, es cierto que yo tuve mi primer contacto con el profesor Zamanillo como alumno, era en el curso 92-93. ¿Vale? Por entonces él impartía la asignatura de tecnología mecánica en quinto curso, cuando la titulación de ingeniero industrial era de 6 años. De 6 años. Por entonces compartía la asignatura con el profesor Alfredo Sierra, y me llamaba la atención que el propio Alfredo Sierra asistía con nosotros a las lecciones magistrales del profesor Zamanillo, para no solo recibir los conocimientos, sino también homogeneizar contenidos. Homogeneizar contenidos, y también ver el tratamiento con el que el profesor Zamanillo hablaba con los alumnos. Su metodología. La metodología docente. Sí. Entonces era muy gratificante. Y unos años después estaba yo también como alumno en las clases, como profesor ya, pero también en las clases del profesor. ¿Regañaba a los profesores que asistían? No, normalmente a los profesores los dejaba en la parte trasera del aula y les dejaba libertad. Como profesor, a mí me llamó la atención en sus asignaturas, evidentemente, el enfoque práctico que tenía la asignatura. Yo creo que fue la primera vez que vimos planos donde realmente estaba implícita la fabricación. Porque hasta el momento habíamos visto muchos planos de piezas, de componentes. Con más componente geométrica que tecnológica. Exacto, se describía la geometría de la pieza perfectamente, pero hasta ahí. Cuando llegó las clases del profesor Zamanillo, pues vimos que las piezas no solo hay que diseñarlas, sino que hay que fabricarlas, y esa información también tiene que estar reflejada en los planos. Entonces, en su asignatura, que daba mucha libertad en cuanto a cómo desarrollar los trabajos, hacerlos, nos dimos cuenta de que había cosas muy importantes que estaban en el temario, pero había otras cosas también tan importantes como estas que no estaban en el temario y que teníamos que buscarlas. Por ejemplo, la consulta de normas sobre materiales, sobre suministros, etc. Catálogos. Entonces, eso eran cosas adicionales que teníamos que resolver por nuestra cuenta, y en ese sentido pues fue muy, muy gratificante asistir a sus clases. Como principal lección docente, pues eso, la integración del diseño y la fabricación en todas las etapas del producto, y ver la empresa no como entidades separadas, sino como profesionales que tienen que trabajar de manera coordinada. Eso que acaba de comentar yo le doy un gran valor, porque es muy típico en nuestros centros universitarios, en nuestras escuelas industriales en particular, como que cada asignatura se sienta y no tiene casi nada que ver con otra anterior. Aquellos profesores son capaces de darnos cuenta que lo que hemos estudiado en las asignaturas previas tenía un motivo, un fin, y es el punto de partida para otras, y integrar conocimientos creo que ayuda mucho en la visión global de lo que es un ingeniero industrial. Yo creo que es un tema muy interesante y que a veces hay que llegar a ello gracias a que se ha desarrollado una actividad profesional muy potente en ese campo. Para los dos invitados de hoy, el profesor García Manrique y el profesor Seguí Linares, el profesor Zamanillo fue su director de tesis. La dirección de tesis, como veíamos en el programa anterior con el profesor Romero, es una actividad distinta a la mera docencia, en la que a lo mejor la capacidad de liderazgo, la capacidad de experiencia personal, la relación personal doctorando-director de tesis y el profundizar mucho, focalizar mucho en un tema muy concreto, no es lo mismo que esa visión general que veíamos en las clases ordinarias de un profesor. ¿Cómo era el profesor Zamanillo como director de tesis, profesor Seguí?
Pues el contacto con Zamanillo en lo referente a lo que era dirección de tesis, en el caso particular mío era un poco, dijésemos, especial. Yo estoy en el campus de Alcoy, estamos cerca, pero existe una barrera geográfica que es de unos 100 kilómetros más o menos, y por lo tanto el trabajo lo desarrollábamos en la escuela de Alcoy bajo la tutela de Zamanillo. ¿Cuál es mi recuerdo de aquella relación? Pues rigurosidad, científico, pragmático y muy sintético. Yo recuerdo cómo te echaba o te redefinía el procedimiento o la metodología a la hora de decir, no, los ensayos estos tienes que planificarlos, tienes que hacerlo así, hay que sacar estas conclusiones. Esa sistemática en el análisis, dijésemos, de todas las etapas en el proceso investigador. Y como no podía ser de otra manera, pues era una sensación pues, de ir a Valencia, hacer rectificaciones, volver al COI, hacer los ensayos. Esto no me parece que sea coherente, mira a ver si es que hay algún error o si no. Y bien, la verdad es que el trato con Zamanillo era un trato, en mi caso, muy amable, y la verdad es que yo no puedo decir nada que no sea, pues, dijésemos, una tutela y un saber contemplar esa particularidad de que lo que tenía a la distancia. Y el dejar hacer. Él era de los que no enseñaba, sino que tenías que aprender. Y más un guía que dijésemos alguien de corte tradicional, de director de tesis, que te tiene marcado siempre encima. Recuerdo que su tesis, casi en paralelo, hubo la del compañero, el profesor Miguel Reich, y bueno, que supuso, yo creo, una fuerte apuesta de apoyo del profesor Zamanillo a la Escuela de Alcoy, como decía al principio, en una fase ya muy próxima a su jubilación, una fase ya muy madura de su carrera académica, ¿no? Sí, yo quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. El profesor Reich me ha transmitido que hiciese explícita... Yo he dicho Reich y debes de decirse Reich. Sí, es explícito el agradecimiento y trasladarlo también desde estos micrófonos de la UNED a la figura de Zamanillo, porque, como muy bien decías, la Escuela de Alcoy es en gran medida lo que es en el área de ingeniería de procesos de fabricación, porque tuvimos a Zamanillo de respaldo y cualquier circunstancia y en cualquier momento. Al albur de la temática de la tesis, tengo que recordar que allá por el año 91, 92, creo recordar, cuando estaban, dijésemos, modelándose los nuevos planes de estudio en aquel momento del año 92, transformándolos. Y yo recuerdo que en el campo del tema de los plásticos, que no era habitual que hubiese docencia reglada en el campo de la ingeniería mecánica, tanto el profesor Zamanillo como incluso desde la propia escuela impulsamos todo lo que era un bloque de intensificación nuevo en aquel momento, con el apoyo del Instituto del Juguete de IBI, y dio paso a toda una serie de asignaturas y de trabajos relacionados en el campo del procesado de materiales poliméricos y compuestos, y que de ahí después derivó el contenido de nuestra tesis. Es decir, que aunque era un campo nuevo, era, yo creo que en ese sentido, un innovador, tenía la mentalidad de empresa, de dejar hacer, y siempre que se trabajase y que hubiese rigor en el desarrollo de los planteamientos, tenías garantizado el apoyo. Aunque aparentemente, inicialmente era un poco, dijésemos... sí. Bueno, yo quería hacer también una matización que si bien todos los que están no están todos los que son. Es Correcto. decir, en el programa anterior tuvimos dos invitados, el profesor Romero y Rosado, y hoy tenemos dos invitados, el profesor Seguí y García Manrique. Pero ha tenido más discípulos. Lo que pasa es que las limitaciones de la radio, el desplazamiento a Madrid, pues ha hecho que sean estos cuatro profesores, con lo cual que pido disculpas a los que no ha podido venir, pero habrá otras ocasiones, seguro que habrá otras ocasiones. He hecho la referencia porque el profesor Reis me había pedido explícitamente que hiciese ese agradecimiento. Profesor García Manrique, en su caso, su tesis doctoral era codirigida con un profesor que posiblemente estaba en París, ¿no? Sí, entonces, pues se complica todo mucho. ¿Cuál es su experiencia y qué le aportó el profesor Zamanillo? Sí, bueno, primero que, el profesor Zamanillo, ante todo, siempre nos ha transmitido que hay que buscar conocimiento nuevo, que hay que buscar nuevas líneas de investigación, etcétera, y en esa línea
pues yo hice la tesis doctoral codirigida entre el profesor Zamanillo y el profesor Francisco Chinesta en París. Ahora, a día de hoy, decir que trabajas con gente del extranjero es lo más normal del mundo, pero en los años 90 no era tan sencillo y el profesor Zamanillo pues, nos animó mucho a eso. Lo mismo que con las temáticas. Él apuesto mucho por la temática de los plásticos y los compuestos, tanto en el ámbito docente como en la investigación, y podemos decir que hoy en día científicamente tiene hijos, nietos, incluso bisnietos, que han ido leyendo sus tesis en los campos que en aquellos años se iniciaron. Y también me gustaría recalcar la visión que tenía, la capacidad de ver temas interesantes a corto o mediano plazo. Al principio de los 90 le oí hablar de la fabricación aditiva, de la nanofabricación, de la nanometrología. Sí, son temas que en los años 90 pues eran muy novedosos. Y bueno, fue un placer trabajar con él. También me gustaría transmitir que aunque no estamos todos aquí delante de los micrófonos, sí hemos tenido oportunidad de entrevistarnos con mucha gente que conoció al profesor Zamanillo, tanto en el ámbito docente como en el ámbito profesional. Han transmitido su cariño hacia su persona. Y me gustaría comentar también de su ámbito profesional. Hemos tenido el placer de reunirnos con Francisco Signes y con Carlos Ferrer, que nos han transmitido un poco cuál fue su trayectoria en la empresa. Y desde aquí nos piden que transmitamos el cariño que hacia la persona de Zamanillo. Que estamos en Macosa, ¿no? Que la empresa que aunque ha tenido diversos nombres a lo largo de la historia, profesor García Manrique, ¿qué nos podía decir cuál es su puesto en Macosa? Fue jefe de producción y luego tuvo un puesto más comercial o más genérico, ¿no? Sí, fue pasando por diferentes... Una vida profesional normal, que vas de la máquina al despacho, ¿no? Que al final, como nos transmitió Francisco Signes, en la industria estás porque hay una necesidad de la sociedad y es la que te transforma a ti mismo. Entonces, la labor profesional de Zamanillo fue transformándose a medida que las necesidades de la empresa lo necesitaban. Entonces, fue pasando por diferentes puestos, como ingeniero jefe del departamento de proyectos, jefe de factoría, oficina técnica, comercial en su última etapa. Y su etapa profesional pues duró desde el año 1964 hasta 1991, donde ya pasó a la universidad a tiempo completo. Hubo unos años donde compatibilizó ambas actividades, que también fueron muy fructíferas, y en el año 91 pues ya se dedicó de manera a tiempo completo a la universidad. Sí, Macosa fundamentalmente hacía bienes de equipo, maquinaria y sobre todo locomotoras o material ferroviario, ¿no? Sí. Y tuvo mucha importancia en la venida del AVE a nuestro país, ¿no? Exacto. Aunque él en el 91, estoy pensando en la exposición de Sevilla 92, que coincidió con la inauguración del AVE, pero bueno, el trabajo ya estaba hecho. Para poder inaugurar el AVE había que haberlo hecho antes y seguro que colaboró muy activamente, por lo cual estaba en punta tecnológica tanto desde el punto de vista universitario como desde el punto de vista profesional, ¿no? Yo creo que el enfoque que tienen las asignaturas, incluso todos nosotros como profesores, viene un poco por lo que hemos aprendido de Zamanillo y Zamanillo por lo que ha aprendido en la industria y nos ha transmitido a nosotros. Tuvimos la gran suerte de que Zamanillo en el 92, creo recordar, como tú dices, se incorporase al área de conocimiento a tiempo completo y que apostase por, dijésemos, hacer un área de conocimiento recia, fuerte, potente, tanto en aquel momento la Escuela de Valencia, tanto en la de Industriales como en aquel momento la Escuela de Ingeniería Técnica de Valencia, como en la Escuela de Ingeniería Técnica también quiero recordar de Alcoy, y dijésemos introdujo, a pesar de que era una persona ya madura, una vitalidad transformadora en todo lo que era el ámbito docente, desde, como hemos comentado anteriormente, el rigor científico, y en los planes del 92 expandió lo que era los contenidos, y con bibliografía muy rigurosa en aquel momento. Hay que recordar que ahora es muy fácil conseguir bibliografía, pero en aquel momento era verdaderamente complicado
complicada, y yo recuerdo anécdotas que, claro, el desplazamiento, el estar en centros distintos, no teníamos las bibliotecas que tenemos ahora ni las posibilidades de intercambio, y entraba a su despacho, oye, cuidado que vienen los de Alcoy, amagar todas las cosas, que me quitan los libros, ¿no? Sí, casi, eso es, cuidado que vienen los de Alcoy. Efectivamente, recuerdo con mucho cariño esas situaciones, y hay que reconocerle que en esa transformación pues era una persona que muy innovadora, muy de carácter empresarial. Las asignaturas desarrollaron un abanico muy amplio y además facilitó el que se introdujeran, como decía el profesor García, todos los temas de fabricación en vanguardia. Yo creo recordar que el año 96 impulsa o apoya la implantación del título de Ingeniería en Diseño Industrial en la Escuela de Alcoy, y gracias a él y con su tutela se consigue la primera impresora 3D. Estoy hablando del año 96 o 97, o sea que en aquel entonces no era habitual por el tema de la fabricación aditiva. Todo lo que era los prototipos, el colado bajo vacío, o sea, toda una serie de tecnologías que estaban, dijésemos, en ebullición en aquel momento. Se plantea desde la propia universidad el lanzamiento de los, que en aquel momento denominados proyectos de innovación educativa. Nosotros desde Alcoy le planteamos uno de integración en el diseño y la fabricación, como bien mencionaba el profesor García, y bueno, pues eso supuso un salto cualitativo, cuantitativo, docente y de recursos para la Escuela de Alcoy, que hay que recordar que es una escuela relativamente modesta y de una ciudad pequeña. Entonces, tanto desde el apoyo de metodologías como desde el apoyo de infraestructuras y no más importante, o quizá el tema del profesorado. Es decir, fue capaz de generar una escuela dentro de las propias de lo que sería el área de conocimiento, en este caso en Alcoy, creo recordar que en algún momento inicialmente era una persona, y se incorporó en el 92, y en el año 98, 99 ya éramos 10 personas trabajando en el área. Y todo se debió pues precisamente a ese apoyo, a ese impulso de las iniciativas. Si se trabajaba con rigor, los planteamientos eran correctos, el apoyo del profesor Zamanillo estaba garantizado y la defensa era absoluta. A lo largo de mi relación con el profesor Seguí, le he oído algunas veces decir que Zamanillo era el valedor de Alcoy. O sea, yo creo que hoy se ha puesto encima de la mesa pues el tema del apoyo inicial a la creación del área, dirección de tesis doctorales, potenciar alguna titulación universitaria, proyectos de innovación docente, un poco la actualización de las asignaturas con sus libros más o menos protegidos. ¿Qué se me queda en el tintero, profesor Seguí, por cerrar este tema? Pues quizá hay un tema que no menos importante. En cualquier ámbito es importante, dijésemos, los contenidos, son importantes los recursos materiales, los recursos de profesorado y no sin menos los recursos económicos. Yo recuerdo con muchísimo cariño las peleas que tuvimos, digo peleas entre comillas, ¿no? Dijésemos las discusiones dentro del departamento y la propia universidad, cuando allá por el año 98 se intentan transformar los costes históricos que venían siendo habituales a la hora de hacer las asignaciones económicas a las áreas y a los departamentos, en hacer algo así como costes estándar, o incluso yo recuerdo mencionaba los presupuestos en base cero, es decir, oye, que no porque tú hayas gastado antes ahora te tienes que gastar, sino que ahora hacer una racionalización del gasto. Bueno, pues fruto de aquellas discusiones prácticamente fue que el área de conocimiento, tanto en Valencia como especialmente en Alcoy, que hay que reseñar, pues yo creo que no me iré mucho si no digo que la capacidad económica de la Escuela de Alcoy se multiplicó por 5, en este caso del área de conocimiento. Es decir, que supuso pues en todas las vertientes de la propia actividad universitaria
pues un apoyo y verdaderamente Alcoy lo tiene como su principal valedor tanto en la escuela como departamento como universidad, es decir, y no menos importante, como mencionábamos antes, en el apoyo y la promoción académica, tanto con doctorados como promociones, es decir, era fiel a los suyos y a pecho descubierto en la defensa de los intereses de la propia área de conocimiento. Y como no vamos a desvestir un santo para vestir a otro, profesor García Manrique, ¿cuál es su fase de empuje en el propio campus del Camí de Vera? Y también cómo vio, cómo enfocó usted, que le tenía más cercano físicamente, los nuevos planes de Bolonia, los nuevos planes de estudio, el enfoque de los futuros másteres, aunque le pilló ya un poquito justo de tiempo, ¿qué opinaba o cómo lo veía? Eso efectivamente le pilló un poco, justo de tiempo, pero como siempre tuvo la visión de futuro y siempre la verdad que tenía las cosas muy claras. Inició todos los trámites y yo creo que somos lo que somos gracias a su participación. También que me gustaría recalcar que él siguió activo una vez que se jubiló y que para cualquier cosa que se necesitara él estaba disponible. Asistió al congreso en el año 2000 del MESIC, donde se le hizo el homenaje, que yo creo que fue perfecto, tanto en tiempo como en forma. En 2009, ¿no? 2009. Sí, es que me ha entendido 2000. 2009. 2009, perdón. Y también participó en la plataforma ciudadana que se promovió para salvar las antiguas naves de Macosa, que hoy en día están en pie gracias a la plataforma en la que José Domingo participó. Sí, pues prácticamente ese premio de la Sociedad de Ingeniería y Fabricación que comentamos en el programa anterior con el profesor Romero, que se le entregó el 18 de junio de 2009 precisamente en Alcoy, en un congreso que el presidente del comité organizador era previamente el profesor Seguí, y en el que compartimos experiencias, tanto el profesor Seguí como el profesor García Manrique, como el profesor Zamanillo, como yo mismo. Pues desgraciadamente al poco meses falleció. Yo creo que 4 o 5 meses después. Entonces, ya por cerrar este programa, alguna reflexión final, algún epílogo. Yo resaltar la capacidad de hacer valer o de valedor de Zamanillo hacia la escuela y el área de procesos de fabricación en concreto de la Escuela de Alcoy. Nunca estaremos suficientemente agradecidos a la figura de Zamanillo por lo que ha hecho por contenidos, infraestructuras, y sin él las cosas yo creo que hubiesen sido distintas, y hay que reconocerle pues la figura y la escuela que ha creado en la Comunidad Valenciana en todos los ámbitos, tanto en la Universidad de Castellón como la de Valencia, como la propia escuela. Nosotros hay que recordar que la Escuela de Alcoy está en la provincia de Alicante. Estamos en territorio diferente, ¿no? Entonces se requiere más todavía ese tipo de apoyo. Y nada, agradecer muchísimo a la UNED la iniciativa de haberle dedicado este programa al profesor José Domingo Zamanillo, tan querido para nosotros. Gracias, profesor García Manrique. Sí, yo simplemente transmitir el agradecimiento de no solo nosotros, sino todos los compañeros de Valencia, Alcoy y del entorno profesional de José Domingo. Y decir también que una de las cosas que él luchó mucho fue por tener la unidad entre los compañeros, no solo de Valencia, sino también con las personas de Alcoy y incluso del área de conocimiento a nivel nacional. Muchas gracias por su interés en participar en este programa, por su desplazamiento y por haber recabado de manera activa la opinión de compañeros y de tanto académicos como profesionales, profesor Zamanillo. Muchas gracias a los dos. Gracias, Lonet. Aquí concluye este homenaje que hemos dedicado al profesor José Domingo Zamanillo en estos 2 programas de Vidas Académicas en Ingeniería Industrial, programas que pueden volver a escucharse en nuestros canales de internet, canal.uned.es y el espacio de la radio de la UNED en YouTube.